las respuestas. Ah, vale. ¿Cómo serían las respuestas que debemos hacer? ¿Cómo debería ser ese proceso para poder responder? ¿Cuánto más o menos es el tiempo? Vamos a ver o nuevamente un poco sobre la carta de respuesta, la carta de presentación. Vamos a ver algunos escenarios posibles que se pueden dar en este proceso de revisión por par y quise agregar en esta parte de aquí algo que pues por los tiempos el día de ayer no tuve la oportunidad, pero es ya cuando eres aceptado, ¿verdad? ¿Cómo puedes promover tu manuscrito? Ya en una revista pública o ya tu documento activo para lectura, entonces algunos consejos que podemos dar para promover tu manuscrito. Entonces esa es la agenda que les propongo el día de hoy. Y para iniciar, pues efectivamente quiero hablar un poco sobre la ética de publicación. Esto pues está cobrando bastante relevancia en estos momentos. ¿Por qué? Ayer mencionábamos un poco acerca de las revistas clonadas, las revistas predatorias, ¿verdad? En donde pues lamentablemente las malas prácticas pues de estas revistas llevan de pronto a que los autores pues tomen algunos riesgos en pagos de APC o en pagos para publicar. Entonces esto empieza a tener incluso el descuento para nosotros cuando una revista se quiere presentar a Scopus, el proceso de evaluación y los pares que son externos a Elsevier, que son externos a la compañía, que es un consejo de autoridades en las diferentes disciplinas, están tomando bastante tiempo para revisar en la revista cuál es esa ética de publicación para aquellos que no la conocen, y esto también sirve para los autores. Es importante que en ese momento en que están seleccionando dónde publicar, revisemos si esa revista describe de manera detallada su ética de publicación. ¿Esto para qué sirve? Estos son como las directrices o los requisitos que se deberían seguir o que la revista se acoge en momentos en donde hayan malas prácticas o incluso identificar de forma clara cuáles son esos roles y responsabilidades del editor, del autor, del revisor. Entonces aquí ustedes, supongamos nuestras revistas, se acogen pues a todas las directrices especificadas en el COPE, que ustedes lo pueden ver aquí, ¿verdad? Esto lo puede hacer cualquiera de las revistas, estos son ya procesos o dinámicas en donde ustedes van a encontrar todo. ¿Qué hacer, supongamos, si encuentro plagio? ¿Qué hacer si de pronto envié mi manuscrito a dos revistas al mismo tiempo y las dos me aceptaron? O sea, ¿cómo se deben manejar esos casos si encontramos plagio, si encontramos fabricación de datos? Todo esto estará aquí, ¿vale? Esto se los cuento y se los quise incluir en esta parte. ¿Por qué? Porque eso también lo va a revisar los revisores y los editores. Ustedes cómo han manejado, supongamos, la coautoría. Hay de pronto, ayer mencionábamos una persona de pronto que les esté ayudando a ustedes con la ejecución de reportes o con la ejecución de organización de datos. Estas personas se le agradecen, más no son coautores. El coautor es una persona intelectual que aportó con sus conocimientos a esta investigación. Entonces todo esto empieza a tener un poco más de claridad para los editores, los revisores, los autores, la revista como tal, o sea, cómo debe estar esos flujos de los procesos dentro de las éticas de publicación, ¿vale? ¿Cuáles son de pronto esos comportamientos poco éticos y los que más se resaltan en los procesos de evaluación? La fabricación y falsificación de datos. Esto es a veces muy común en donde los autores de pronto encuentran una gráfica, una imagen, una tabla en una de sus referencias y es importante conocer o empezar a indagar si desde esa revista donde nosotros estamos obteniendo la información, pues hay que solicitar esos derechos para poderlo incluir en un manuscrito o hacerle modificaciones. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo empiecen a revisar, incluso fabricar datos. Esto es gravísimo, incluso algo que nos comentaban es en el caso de Elsevier, cuando se encuentran estas malas prácticas y son rechazadas, pues sale, ¿cierto?, dentro de la respuesta un rechazado. Esto dentro de tu campo científico, pues a veces
se conocen entre todos a nivel internacional, y pues ya luego para hacer coautorías, para generar nueva producción es un poco más difícil. Ustedes están también escribiendo en nombre de una institución, de una organización, de una empresa, entonces también el nombre de esa institución se ve afectada por los comportamientos que puedan llegar a tener los autores y los coautores en estos momentos. El plagio, ahora hay muchas universidades, instituciones académicas que suscriben productos también para poder revisar antes de enviar el manuscrito si se encuentra, cuánto es el porcentaje de plagio, cómo se evalúa esto. Está, supongamos, ellos me mencionaban Crosscheck, pero también está Turnitin, ¿cierto? Hay varias plataformas incluso que nuevamente lo suscriben, o incluso las direcciones de investigación, en algunos casos que he conocido, también ayudan a sus autores a pasar pues sus manuscritos por estos filtros antes de enviarlo a evaluación. Esto es una muy buena práctica también. Pero ¿qué pasa? Aquí hay que tener presente que hay algunos de estos softwares que trabajan o guardan la información en la nube. Asegúrense, por favor, de quitar la selección en si existe dentro de la plataforma que están usando, que guarde o cargue la información en la nube, en internet. ¿Por qué? Porque cuando un editor vaya a hacer este mismo ejercicio, un revisor vaya a hacer este mismo ejercicio, pues va a encontrar muchas similitudes, cierto porcentaje de similitud, y si el autor en su carta o en su correo de presentación no mencionó que el documento ya fue pasado por un software antiplagio, pues él entenderá, ¿cierto?, que el porcentaje de similitud, pues hay algo que hay que revisar. Ahora, otra de las malas prácticas que se han visto también es enviar los documentos a diferentes revistas. Por favor, esto no lo hagan. Si el proceso de revisión, cuando ustedes envían un documento para evaluación, se está tomando más tiempo de lo esperado, y para los tiempos del autor esto ya no se puede esperar más, es importante, incluso en las éticas de publicación se dice cuál es ese proceso que debe hacer el autor en el momento que quiera retirar su manuscrito de la evaluación, del proceso de evaluación. Entonces, en algunos de los casos he leído que se hace a través de una carta formal enviada a la revista solicitando que efectivamente, por los tiempos que se está tomando, pues va a retirar su documento de esa revista, porque pues necesita también sus momentos de publicación. Ahora, la contribución incorrecta de los autores, como lo que les decía, a veces se encuentran esto, o incluso se encuentra que olvidan incluir a uno de los autores, y cuando ya es publicado uno de esos autores que fue olvidado mencionar dentro del proceso del momento en que ustedes están enviando los autores, pues reclama su coautoría, y ahí empieza un proceso también de evaluación para ese manuscrito y para esos autores. En el momento que ustedes de pronto olvidaron incluir uno de los autores dentro, en el momento del envío del manuscrito, se recomienda escribir al editor mencionando y justificando por qué se olvidó la coautoría de ese autor en el momento del envío. Tiene que ser justificado, y pues tiene que ser comprobado que es un autor intelectual del manuscrito. ¿Listo? Entonces esto es bien importante, y esto es algo que van a revisar dentro de los momentos de evaluación. Ahora, continuando un poquito ya con la temática que nos compete el día de hoy, es importante pues resaltar que esto de la revisión por par, antes de pasar voy a responder una pregunta que me hacen aquí desde el Q&A, y nos dice: buenos días, es decir que si ya pasó por un software antiplagio se debe especificar en ese momento. Sí, Cristian, es lo más aconsejable, porque lo que te menciono, a veces queda la información cargada en la nube, y lo que nos comentaban los editores es que cuando ellos lo van a pasar, pues el porcentaje de similitud es muy alto, y ahí puede que te digan como, bueno, queremos tener más información,
pero si ya se fue anunciado desde el primer momento, el editor lo tiene presente y posiblemente ya pues tiene unos porcentajes en donde esto pueda ser real, en donde se usó un software de antiplagio y quedaron pues la información en la nube. Entonces lo pueden usar, pero siempre pues tratar de verificar que sus datos no estén siendo guardados en la nube. ¿Listo? Ahora, el momento de revisión por par, ¿cómo comienza esto? Entonces les quiero compartir pues el origen de las publicaciones científicas, de lo que entendemos nosotros con la Philosophical Transactions, que es la primera y la más antigua revista científica en el mundo. Esta no es de la editorial Elsevier, pero sí fue la primera que empezó a entender un poco cómo funcionaba o cómo organizar de mejor manera, imagínense. En 1664 se creó pues esta acta de un consejo de la sociedad y todavía existe esta publicación ya en dos partes, parte A y parte B, pero desde este momento se entiende la importancia de revisar la calidad de los manuscritos que se estaban publicando en las revistas. En ese momento incluso nos contaban también los editores que la invitación que se hacía para publicar en las revistas era más en reuniones en donde se mostraba o se hacía la publicidad de la revista, de qué es lo que ellos querían publicar y de esa manera empezar a recibir pues los inventos, las investigaciones para poderlas publicar. Entonces en ese momento el consejo de esta revista de Philosophical Transactions empieza a ver cómo sería esa metodología, ¿cierto? Para revisar la calidad, en donde vamos a tener el registro y el archivo, que incluso en estos momentos siguen siendo de gran importancia en el momento en que ustedes están publicando, dónde van a estar mi documento, ¿cierto? En qué servidores, cómo será su disponibilidad. En ese momento también ahí se mostraba cómo entender cómo iban a empezar a registrar y esos documentos a la persona para que en el transcurso del tiempo pues esa información se mantuviera. Entonces aquí empieza lo que les mencionaba también, el momento de la difusión. Entonces aquí todos en el campo en donde estaban pues el consejo de esta revista, empezar a mostrar lo que ellos querían hacer para poder mostrarle al mundo esos conocimientos, esos descubrimientos que estaban haciendo, y su vía era la revista. Entonces aquí empieza, ok, entonces tenemos un montón de hombres ingeniosos, como se menciona ahí, pero ¿cómo hacemos para identificar qué es lo que vamos a publicar? Entonces aquí, en ese momento, empieza el consejo de esta sociedad, que nuevamente me regreso, fue creado en 1664, toma como las riendas para evaluar esas investigaciones, esos inventos que sí iban a ser publicados en su revista. Entonces miren, desde el momento en que se empieza a tener claridad de la importancia de la revisión de los documentos que se iban a publicar en esta revista científica. Ayer mencionábamos también un poco al final de mi sesión y que quiero también retomar en esta para darle continuidad es, ustedes una vez eligen esa revista y empiezan desde el proceso, ¿cierto?, de evaluación. El primer filtro será sus editores, en donde aquí quiero aclarar un poquito pues cómo está organizada la revista o la mayoría de las revistas. Siempre habrá un editor en jefe, ¿cierto? Que es aquella persona en donde ustedes van, él es el que define la estrategia, el enfoque, el objetivo, las disciplinas que se quieren tocar en esa revista. Aquí esta persona, supongamos en nuestro caso, los editores en jefe, la mayoría pues permanecen alrededor de 10 años liderando la revista, pues efectivamente para que tenga un flujo y una dinámica interesante. Y hay diferentes editores. El editor, hay como 3 niveles dentro de Elsevier. El primero, que es el editor en chief,
los siguientes que son como el editorial board y los otros que son los social editors, que son los que reciben los manuscritos. Entonces, en estas personas que incluyen todo el ejercicio de la revista, pues vamos a tener esas especialidades también en el consejo editorial. Puede que una revista toque un tema tan multidisciplinario como la biotecnología, por ejemplo, pero el editor pues no va a ser experto en todas las disciplinas que puede tocar la biotecnología. Entonces habrá seguramente un editor o una autoridad en medicina, en ingeniería, en derecho, ¿cierto? Porque esta temática pues abarca diferentes disciplinas. Entonces para eso también la importancia del consejo editorial, para que puedan asesorar al editor, que es el que lidera el editor en jefe, en esas temáticas en tendencia, y puede empezar también a aportar sus conocimientos si es necesario en una revisión del manuscrito. En nuestro caso, estos editores son de universidades, profesores de universidades prestigiosas, reconocidos en sus campos científicos. Las únicas que sí tienen dentro de su comité editorial editores que también hacen parte de nuestra casa editorial son Cell Press y The Lancet. Estos tienen, al ser pues una de las revistas más conocidas y prestigiosas dentro de nuestro portafolio, abarca también editores que sí son propiamente de la casa editorial, adicional a estas autoridades externas para liderar la revista. Entonces, conversando un poco de cuando ya están en ese momento de qué es la revisión por par, ¿verdad? Entonces aquí yo les mencionaba, tienen que estar preparados para estas preguntas, las más comunes que pueden llegar a recibir como comentarios a sus manuscritos. Entonces acá las dejo nuevamente, ya las mencioné el día de ayer, pero para continuar un poco también con la dinámica, pues quedamos en ese flujo, ¿cierto? En el proceso que vimos ayer. Está el autor, ustedes lo envían a través de un sistema de gestión editorial con toda la documentación que solicitan desde la guía de autor. El editor revisa esos requerimientos básicos. Si los cumple con el objetivo, con el enfoque de la revista, es original en su campo científico, si muestra avances novedosos, el título, cómo está escrito, el abstract, el resumen, la introducción, van en línea, van en flujo, no es lo mismo, no es decir lo mismo en diferentes palabras, ¿cierto? ¿Cómo están esos requisitos mínimos? Las referencias, cómo estás mostrando que estás actualizado desde tus referencias. Entonces, cuando el editor dice, ok, va a asignarle revisores. El día de ayer hablábamos de un mínimo por manuscrito de 2 revisores por manuscrito. Esto toma un tiempo, ¿cierto? Se hace la invitación a los revisores, al igual que ustedes cuando publiquen con nosotros, hay un sistema de gestión editorial para ellos, en donde crean su cuenta, están sus documentos para revisión, los tiempos estipulados. Usualmente lo que nos comentaban es un revisor, cuando es invitado para evaluar un manuscrito, se va a tomar aproximadamente unos 10 días, ellos esperan máximo unos 10 días para recibir respuesta de si acepta evaluar el manuscrito. Si no, pues tienen que seguir en ese proceso. Entonces, esto es uno de los pasos que más toma el proceso de evaluación de los manuscritos cuando ustedes lo envían a alguna de la revista. ¿Listo? Bueno, me hacen una pregunta desde aquí, voy a hacer una pausa. Dice, en general, empezar con la selección de las revistas antes de escribir el documento. ¿Cuál es la recomendación si ya se tiene avanzado más del 80% del artículo y no se ha seleccionado la revista? Listo, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente fue una temática que tocamos el día de ayer. Lo que recomiendo es, si te parece, luego del ejercicio voy a compartir algunos enlaces donde puedes, incluso en el Sevier Journal Finder, incluir el título, el abstract, las palabras claves y ver esas opciones. Es importante para la persona que nos hace esta pregunta que mires los tipos de documentos, ¿listo? Porque hay diferentes tipos, cartas, notas,
el software, ya los artículos originales, los article reviews, los special issues, y todos esos tienen unas características y requisitos diferentes. Entonces, una vez hayas seleccionado dónde publicar, mi consejo es que revises de manera detallada toda esta información para que vayas ajustando eso que tú ya tienes, que me mencionas que el 80% del artículo ya lo tienes escrito, pues tendrás que hacerle ajustes para que pueda tener lo que quiere el editor de la revista que vas a seleccionar. Entonces, vamos a tener aquí que cuando ya se empiezan a seleccionar y ya los revisores aceptan este momento de revisión, pues vamos a detenernos aquí. ¿Listo? En este proceso de revisión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros desde Elsevier podemos sugerir y también que los editores nos han comentado de este flujo, de esta evaluación que ellos realizan? El proceso de revisión por par es algo que nosotros consideramos que debe estar incluido dentro de la evaluación de los manuscritos, porque también aseguran que otras autoridades de su campo científico pues están validando realmente nuevamente la originalidad, si es novedoso, tienen la oportunidad de mostrar, ¿cierto?, esas investigaciones, esas conclusiones que dejaron las investigaciones para compartir con la sociedad. Entonces esto también tiene pues cierta responsabilidad para la revista en términos de qué es lo que va a publicar. Nuevamente tiene más de 300 años este proceso. Hay diferentes tipos. ¿Dónde lo pueden encontrar si están en el momento de elegir dónde publicar? Pues vamos a tenerlo en la guía de autor. En la guía de autor les va a aparecer usualmente, no solamente con nosotros, sino en todas las editoriales, van a tener esta parte de cómo va a ser la revisión. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo son esos tipos. ¿Listo? ¿Qué ha pasado? Nosotros, como mencionaba y le decía ahorita a la persona que nos hizo la pregunta de cómo hacer si ya tengo y cómo seleccionar, aquí hay algo bien interesante, y es que para nosotros y para ustedes lo que más va a valer o va a tener relevancia en este momento es la transparencia, cómo se está mostrando la información, cómo es ese flujo con la revista. Esto les va a ayudar a ustedes también. Si ustedes ven que hay algo en la página que les hace falta, dice que es internacional y que ya es una revista reconocida, pero no muestra sus métricas de citación, como cuáles, el factor de impacto, que es la más conocida, o el site score de nosotros, si está indexada, dice que está indexada en Scopus, pues cuál es su site score, ¿cierto? Revisen su comité editorial. Entonces nosotros lo que queremos también es crear herramientas, plataformas gratuitas para ustedes, para que puedan tener esa transparencia también en cuanto en los tiempos de publicación y en los tiempos de revisión. Entonces, este es un ejemplo que yo les dejo en una vista rápida que también incluí el día de ayer, en donde pues está como todo lo de en relación a nosotros, de la importancia también de la transparencia que se debe tener en estos procesos. ¿Listo? Hay algunos recursos que yo quiero dejarles aquí de publicaciones académicas y demás, en donde se muestra por qué la importancia, y esto es un artículo, se los voy a compartir por aquí, que escribió nuestra Journal Manager de Elsevier. Regálame un momento que se me perdió aquí el chat, acá está, en donde se muestra la importancia de esto para confiar en la revisión por pares. En este artículo ella comparte pues todo el proceso de la revisión, como antes era poco conocido, que al pasar el tiempo pues para los autores esperan tener información actualizada. Antes era muy difícil para los autores, no sé si les ha sucedido, conocer cuánto se iba a demorar en la evaluación. Ahora para nosotros lo estamos tratando de incluir dentro de las páginas oficiales, dentro de nuestros Science Direct, de todas las páginas que ustedes tienen disponibles para ver si quieren publicar con nosotros, pues cuántos son esos tiempos, ¿cierto? Perdón.
de la primera decisión y los tiempos aproximados de publicación. Entonces esto es como lo que nuestro equipo editorial está como siempre teniendo presente, cómo entregarle al autor la mayor cantidad de información posible, también para que se entreguen manuscritos bien elaborados y además de eso las tasas de aceptación pues sean mayores también, las tasas de rechazo pues ya empiezan a ser menos. Entonces Alfonso me pregunta, ¿cómo se puede confiar en la transparencia ideológica y dominio de conocimiento del área de los pares? Ya te voy a mostrar a continuación un poquito sobre ese tema. ¿Listo? Más adelante ya te aclaro cómo se identifican los pares para los documentos. Entonces, seguido con esto, pues tenemos diferentes revisiones por par. Cada revista va a definir cómo es su proceso. ¿Listo? Es importante que ustedes revisen detalladamente cómo será el proceso de revisión porque depende también de lo que ustedes quieran como autor. Hay varias de las plataformas ahora que son abiertas, ya lo vamos a ver un poquito en detalle, este tipo de revisiones, pero la primera y la más conocida es la revisión a ciegas. ¿Listo? Yo no sé si de pronto, bueno, aquí ya yo me adelanté un poco, pero aquí quiero de pronto desde el chat, si ustedes me cuentan qué otros tipos de revisión por par conocen. Desde el chat los voy a leer para ver si ya conocen cuáles son esos diferentes tipos de revisiones o a cuáles de pronto ya tuvieron el momento para evaluar su documento y hicieron ese ejercicio. Están tímidos hoy. ¿Cuáles son estos tipos de revisión por par que conocen? Anita Maquinda tal vez desea intervenir. Ya tiene habilitado el micrófono. Revisión por pares para congresos. Bueno, no es tanto como un tipo de revisión, sino ahí es ya en el momento de a dónde podría, ¿cierto? El doble ciego, exacto. Entonces tenemos el ciego, el doble ciego que nos mencionan desde el chat, que otros conocen. Ajá, perfecto. Listo, eso es a dónde se podría hacer una revisión, pero ¿cuáles son esos tipos? ¿Cierto? Revisión por par puede tener muchos tipos de documentos o de situaciones, pero ciega, doble ciega, abierta, perfecto, listo. Entonces, vamos a aclarar un poquito en forma general qué significa cada tipo de revisión para que ustedes también lo tengan presente. Entonces la revisión a ciegas, este es donde los revisores, los nombres de los revisores van a permanecer ocultos para el autor. Este es el método más tradicional de revisión, es el más común, es el que ustedes pueden encontrar dentro de las guías de autores, uno de los más comunes. ¿Esto por qué? Porque el anonimato de los revisores permite que los comentarios que puedan generar al manuscrito sean decisiones imparciales. ¿Esto por qué? Porque no se ven influenciados de pronto un poco si conocen al autor o si tienen una cercanía, pues pueden ser un poco más imparciales en ese momento. Ahora, esto puede generar también a los autores un poco de preocupación porque pueden retrasar también, tenemos como esa información de los autores de que puede retrasar como sus procesos de publicación, ya que pueden dar oportunidad de publicar al revisor primero si de pronto es una de las temáticas en donde ese revisor también está escribiendo. Entonces, esto yo les quiero compartir como lo que hemos recibido, ¿cierto? Del proceso y también de los autores, que seguramente también son preocupaciones que ustedes puedan llegar a tener, pero lo que hace esta revisión a ciegas y que de pronto si el autor dice, uy, esta revista tiene revisión a ciegas, prefiero no hacer esta evaluación,
por esto, esta preocupación, ¿cierto? No quisiera, aunque hay nuevamente la ética de publicación, pues también hay unas directrices para los revisores. O sea, esto en realidad sería una mala práctica del revisor y si el autor lo identifica luego de que se retrasa su publicación y se publica algo parecido, pues puede hacer reclamar pues estos derechos también, ¿cierto? Ahora, los revisores también pueden usar ese anonimato para ser críticos y para también comentar, hacer comentarios un poco más duros en el trabajo de los autores. Ya vamos a hablar de esto también un poco más abajo, de si ustedes llegan a recibir un comentario de un par de pronto un poco ofensivo, entonces vamos a ver también esos escenarios porque también se han presentado. ¿Listo? Un momento. Listo, entonces tenemos el doble ciego, como alguien lo mencionaba, efectivamente, este es otro de los tipos de revisión por par que se hacen en las revistas científicas y aquí es donde el revisor y el autor permanecen en anonimato, ¿listo? Algunas de las ventajas de este modelo es que el anonimato del autor limita también ese sesgo que puede llegar a tener el revisor. Por ejemplo, en función del género, en el país de origen, de pronto en su estatus académico, el historial de las publicaciones anteriores del autor. Entonces hay revistas que hacen este tipo de revisiones de doble ciego. Ahora, los artículos escritos por autores de prestigio o de renombre se consideran en función del contenido de sus trabajos más que de su reputación. Entonces esto hace que la investigación también pues tenga un poder ya un poco más enfocado desde la revisión que puede llegar a tener el revisor. Es importante de pronto tener en cuenta que a menudo los revisores a través de este estilo de escritura pues van a poder a veces por cómo se escribe el documento, por cómo se está redactando, el revisor puede incluso identificar quién es el autor, ¿cierto? Si de pronto el nicho académico es muy especializado, pues a pesar de que permanezcan en anonimato, por la forma en que se escribe, por la forma en que se usan las autocitas, por la forma, especialmente en las autocitas, los revisores alcanzan también a identificar quién podría ser ese posible autor. Me preguntan, ¿puede darse el caso en que dos revisores acepten el manuscrito y un revisor rechace? Sí, si es así, ya lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, en este caso, el editor toma la decisión de aceptar o rechazar, que sería lo más correcto y técnico. Lo vamos a ver en estos momentos. Por favor, Bélgica, si se me llega a olvidar, me avisas, pero yo lo tengo previsto dentro de la presentación que hacen en estos casos. Entonces, les voy a enviar, bueno, ahí como regálame un momento y copio este link para que ustedes puedan ir mirando como también esos tipos de revisión que existen y que es lo que voy a mostrar en esta sesión. Entonces vamos a tener eso también desde el tipo de doble ciego, pero adicional a eso hay un triple ciego. El triple ciego es donde los revisores son anónimos, la identidad del autor es desconocida y tanto los revisores también van a ser desconocidos para el editor. ¿Esto cómo se hace? Se hace a través del sistema de gestión editorial, ¿cierto? Ya hay una base de revisores, hay una base de disciplinas en donde se hace todo este proceso, todos permanecen en anonimato y lo que minimiza aquí también es el sesgo potencial que pueda llegar a tener el autor. ¿Por qué? Porque aquí también se da como esa posibilidad en donde si ya conocen de pronto quién ha sido los revisores de algunos de los artículos, pues prefieran no enviar su publicación para evaluación o de pronto por el comité editorial si le gusta la revista pero no le gusta de pronto las autoridades que los estarían evaluando. Entonces aquí ya hace que esto sea un poco más el sesgo que se pueda tener pues no vaya a existir. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay bastantes complejidades en esto porque también
existe la posibilidad, nuevamente, si el campo científico es bien pequeño, pues por la forma en que se está escribiendo, pues los revisores y los editores, al ser autoridades en diferentes disciplinas, pues van a poder identificar quién es el autor. ¿Listo? Entonces, a veces también saber quién es esa autoridad que te está evaluando te da a ti también oportunidades de decir, ok, me evaluó el mejor en mi campo, uno de los mejores en mi campo, y esos comentarios que estoy recibiendo pues realmente van a hacer que mi documento, mi manuscrito tenga una mejora, ¿cierto? Si no sabemos, de pronto algo que nos comentaban desde las preguntas, pero yo cómo sé si esta persona si es una autoridad o no es una autoridad en mi campo, entonces esto podría suceder en el triple ciego, ¿cierto? Como ese tipo de incertidumbre en quién te está evaluando y si sí es una autoridad en esto, ¿verdad? Entonces, de esa manera, yo creo que voy a parar aquí un poquito para decirle o aclarar cómo de pronto se hace dentro de, voy a coger aquí este comentario, en confiar en la transparencia ideológica. Entonces, para responder a Alfonso ya directamente desde acá, te comento, el proceso o lo que nosotros hacemos, incluso tenemos un certificado libre, gratuito, para aquellos investigadores que quisieran hacer el certificado de revisión por par. Hay un certificado, hay bases de datos en donde se postulan investigadores en diferentes disciplinas y incluso desde nuestras revistas, los editores de nuestras revistas, en nuestro sistema de gestión editorial, se enlaza con Scopus. En Scopus, como ustedes podrán conocer, pues hay los títulos, los abstracts, las palabras claves, las afiliaciones, si recibieron funding. Entonces se empieza a tomar, Alfonso, para aclarar tu pregunta, en nuestro caso, tu manuscrito, ¿cierto? ¿Cuáles son esas palabras claves? ¿Cuál es ese? Por eso la importancia de la redacción de estos elementos básicos que llamamos. Porque de esa misma manera el sistema, los algoritmos, la inteligencia artificial va a tomar esa información y le va a sugerir posibles revisores en tu área, ¿cierto? De acuerdo con eso que tú estás indicando en tu manuscrito, aquellos posibles revisores, en donde el editor analiza la información en las temáticas, en qué ha publicado ese autor, de dónde viene ese autor, que también va a ser invitado para revisar tu documento. Incluso mencionábamos el día de ayer que en la carta de presentación, en la cover letter que se pide cuando tú mandas un documento para evaluación, ahí también tú podrías hacer sugerencias de quiénes podrían ser tus revisores. Los editores, si ustedes comentan esto en la carta de presentación, lo que hacen es revisar el perfil de esa persona que tú estás proponiendo, si hay la similitud en la dinámica, cómo está dentro de su campo científico, cuántas publicaciones, cuántas citaciones, cómo ha hecho el ejercicio, y revisa si efectivamente puede ser un par revisor para tu documento o para otro posible documento que esté siendo evaluado para su revista. ¿Listo? Entonces, de esa manera, Alfonso, se hacen filtros para reconocer autoridades en la disciplina a través de lo que tú incluiste en tu manuscrito. ¿Listo? El título, las palabras claves, la introducción, las referencias, todo esto hace parte también del ejercicio para escoger quién será tu revisor. Ahora, entonces, Luis me pregunta si mientras más personas valoran un documento, mayores criterios se obtienen. Entonces, ¿no se pierde la significancia de la revisión al incluir un tercer revisor? Bueno, Luis te comentaba, en nuestro caso mínimo son dos, si se usan más revisores. ¿Esto por qué? Porque efectivamente puede que sean autoridades en tu disciplina, pero su vista, así como estamos presentando de pronto nuestra tesis de grado, sustentando en nuestro doctorado, ¿cierto? Nuestra publicación, vas a tener jurados con diferentes vistas en tu área temática, en donde si tienen dos
pues de pronto va a ser un poco limitado los comentarios o un poco más directos a lo que conoce esa autoridad, y necesitaría el editor, si de pronto los comentarios él considera que no son lo bastante de pronto claros, puede enviarlo incluso a su comité editorial a que evalúen el documento. Entonces, obviamente, ustedes son los expertos, ya lo vamos a ver, en cómo responder a estos comentarios y cómo responderle a cada uno de esos revisores. ¿Listo? Me pregunta Ramiro que qué tipo de reconocimiento obtiene un par revisor. Mira, nosotros tenemos dentro de nuestro sistema, porque ellos se pertenecen a un grupo de revisores, cuando empiezan a evaluar nuestros documentos, se hacen reconocimientos a través de, no tengo claro en este momento cómo se hace, no son económicos porque este es un proceso gratuito, ¿cierto? Para también la transparencia del proceso, pero sí se hacen reconocimientos como cuáles, cuántos documentos ha revisado este revisor, cuántos de pronto los tiempos. Entonces esto empieza a hacer que un par revisor, la ventaja que tiene es que va a conocer la investigación, la novedad en su campo científico antes de que el resto de la sociedad lo sepa, ¿cierto? Eso que hace que él pueda conocer esos avances de primera mano, y esto para las personas en su campo científico es realmente valioso, de qué es lo que viene y lo que va a impactar a la sociedad. Entonces, por esa razón, este es un ejercicio gratuito para todas las revistas, las académicas, las incluso a veces converso con comité editoriales de revistas institucionales. Me dicen es que es muy difícil poder conseguir revisores para nuestros artículos. Para nosotros también es un proceso difícil, precisamente también por esto. Necesita un tiempo, necesita que ese revisor, esa autoridad, dedique el tiempo para darle los comentarios adecuados a esos autores. Entonces, una investigación con una muestra de 4.000 investigaciones en el mundo y 66. Ah, bueno. Aquí, Luis, en este comentario que me mencionas, claro, la muestra de más de 4.000 investigadores, esto es una investigación, ¿cierto? En donde tú tienes pues un nicho, un número de personas en donde estás haciendo la evaluación. Y aquí tú dices que hay mayor efectividad en la revisión doble ciego. Claro, por lo que te mencionaba, aquí los autores y los revisores están en anonimato, pero nuevamente, si es un nicho, un campo científico muy pequeño, por la forma en que escribes o por tus autocitas, vamos a tener pues también el reconocimiento de quiénes son los autores de este manuscrito. Pero sí, efectivamente lo que dices, esto ya depende de el campo científico también en el que tú te encuentres. Perfecto, entonces el triple ciego, como mencionábamos, pues tiene sus complejidades también, pues con la revisión, como lo mencionábamos, y la incertidumbre que esto también puede tener. Hay algo que también se llama la revisión abierta, que también lo mencionaban dentro de los comentarios, y es ya todos conocen quién es su revisor, quiénes son sus autores. Esto se hace en la misma plataforma, saben cuáles son esos comentarios están abiertos para el público incluso. Hay algunas plataformas que ya lo hacen y votan por el revisor, que quieren que lo revise. Entonces esto ya es otro tipo en donde, dependiendo de la revista, nuevamente aclaro, define cómo van a ser esos procesos de revisión. Aquí pues vamos a tener informes en donde están firmados por esos pares, la publicación del documento posiblemente puede ser más rápida, la apertura también puede ser más rápida en este proceso abierto, porque pues todo está a la luz, ¿cierto? Entonces esto también, los comentarios que recibes, las respuestas que tú das, todo esto se muestra desde la plataforma en donde se está haciendo la revisión. Aquí, ¿qué podría evitar esto o algo que puede hacer? Que si los revisores conocen al autor, pues de pronto no puedan ser como más críticos dentro de sus comentarios o un poco más duros, o esta
imparcialidad que se puede generar también puede ocasionar la revisión abierta. ¿Listo? Voy a compartirles otros enlaces que encontré que me parecieron interesantes. Vamos a hablar un poco acerca de otra metodología, otro tipo, que se llama el de transferencia, que existe en nuestra editorial, que se los voy a compartir en este momento y ya vamos a hablar de eso. Aquí voy a encontrar, perdón, voy a compartirles también respondiendo un poco a la pregunta que me hacían. Ay, no me quiere copiar. A la pregunta que me hacían de dónde, si ya tengo escrito un porcentaje de mi documento que podría ser. Les comparto todos estos como comentarios, artículos. Ay, sí les estoy pegando bien. Ay, creo que no, ¿cierto? No, les compartí nuevamente, perdónenme, el mismo enlace, es que los tengo aquí. Un momento, a ver. Bueno, creo que igual todos están dentro del mismo espacio para que ustedes lo puedan revisar. Es por eso que es el mismo enlace. Listo. Entonces, el siguiente tipo de revisión por par que les quiero compartir el día de hoy es el Article Transfer Service. No sé si han tenido alguien dentro de la audiencia la oportunidad de escribir o publicar con nosotros. Esta es una opción, aquí lo explican claramente esta gráfica, a mí me gustó mucho porque dice, ok, tu artículo ha sido aceptado, ¿cierto? Y ha sido publicado. Este es tu manuscrito, entonces tienes diferentes opciones luego de que eres aceptado de pronto para con comentarios o seguramente lo que hizo aquí el editor es decir, ok, la investigación es muy buena, pero de pronto para nuestra revista no, pero para alguna de las otras revistas de nuestro portafolio sí resulta interesante. Entonces aquí empieza a ver este tipo de revisión en donde se le envía la respuesta al autor correspondiente, en donde se le indica definitivamente la investigación pues es novedosa, es original, pero consideramos que ustedes la pueden tener un impacto, una visibilidad mayor en otra de nuestras revistas. Entonces aquí lo que hace es que ustedes pueden decidir, ¿cierto? Si efectivamente la quieren transferir o ahí hacen los cambios que sugiera la revista y se evalúa por el editor si es publicado en la de ellos o si es rechazada. Si en el caso de que el autor decida, ok, sí quiero transferirla a otra de las revistas, pues vas a tener un portafolio de revistas en donde vas a poder definir. Hay algo interesante de aquí y es esto, entonces el 85% de los autores que utilizaron el servicio de transferencia de artículos han quedado satisfechos o muy satisfechos con su experiencia. Esto efectivamente se toma esta información acerca de un programa de comentarios que se hacen a los autores, esto fue el 2018, con un número de 6.700 encuestados o de retroalimentaciones que se recibieron. Entonces es bien interesante que este tipo también de opción que existe para ustedes de Article Transfer Service pues está disponible. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Que si deciden hacer esta transferencia a otra de nuestras revistas, se pueden llevar los comentarios de los revisores a esta nueva revista, el editor de esa revista lo revisa y decide, ok, yo quisiera pasarlo por un revisor adicional o estos comentarios son los suficientes para poder tomar una decisión y de esa manera se va dando el flujo de evaluación y aceptación. Ahora, esto obviamente porque los revisores pues hacen la revisión para una revista, lo que se hace es pedir autorización para que sus comentarios, su consentimiento para transferir ese informe que ellos ejecutan a esta nueva revista para que se pueda el editor tener toda la información. ¿Vale? Ahora, si la revista define que necesita tener una revisión por par adicional, los revisores no pueden ser los mismos de la revista anterior. Entonces aquí pues va a haber un momento en donde también el autor pues debe tener presente que va a haber un tiempo adicional en su proceso de evaluación. ¿Listo?
Esto efectivamente, ¿por qué se diseñó? Porque se encontraba que a veces puede que haya el comentario del editor en donde no encuentran, es una investigación novedosa, pero no tanto para su revista, pues se veía rechazado y luego de eso, pues el autor tenía que volver a buscar una revista, volver a mirar dónde publicar, si quería publicar en alguna de nuestro portafolio. Entonces esto fue lo que también se creó para nuestros autores. Entonces este proceso de Article Transfer Service, ¿listo? Que entendemos también evita un poco el plagio dentro de estos momentos de otra vez volver a enviar los documentos, en donde se fomenta también una revisión abierta para las otras revistas, no del tipo abierto, sino de aquí está el informe anterior, dele una mirada, le parece que está bien, quisiera hacer otro proceso. Entonces, esto también permite que el flujo de evaluación y de revisión sea mucho más preciso. Ahora, regálame un momento y miro por acá si tengo otro enlace de este tipo. Entonces, ¿cómo funciona este flujo? Entonces, aquí vamos a estar ustedes, la revista, ¿cierto? Decide rechazar el artículo de pronto usando el término de transferencia, pero es precisamente por eso. Aquí se rechaza el documento de una revista A con la posibilidad de trasladarlo a una revista B o a una revista C de nuestra misma casa editorial, aclaro nuevamente. El autor, o sea, estas opciones se le da al autor, el autor acepta a cuál de esas revistas quisiera ser trasladado, se completa un envío, un formato por el autor para enviar ese documento a la revista B y la revista B es aceptada, ¿cierto?, para su publicación dentro de sus procesos de evaluación. Entonces, esto es cómo funciona, quería compartirlo aquí porque a veces no se conoce este tipo de revisión, también lo llamamos como de cascada. Entonces lo van a encontrar desde uno de los enlaces que les compartí hace poco. ¿Listo? Me preguntan, ayer nos decían que existe la cover letter, ¿cuáles revistas lo solicitan? ¿Nos podría ampliar sobre este concepto de las cartas? Sí, te cuento que el día de ayer hablamos un poco sobre esto. En nuestro caso, de todas las revistas de Elsevier, em, se solicita una cover letter. Esto es como cuando, supongamos aquí en Colombia, les cuento, tú vas a aplicar para una posición laboral, tienes que enviar una carta de presentación de quién eres, de qué es lo que has hecho, y luego pues ya la persona que te quiera entrevistar abre tu hoja de vida, ¿cierto? Funciona de la misma manera para el momento en donde ustedes están enviando un artículo. ¿Cuáles revistas lo solicitan? Tienes que revisar la guía de autor. Yo te puedo hablar por las revistas de Elsevier, todas las revistas solicitan una cover letter y lo vas a tener descrito en la lista del checklist de la guía de autor. ¿Listo? Ya igual en un momento también bueno, aquí ya vamos a hablar, es un poco más, es de las cartas de respuesta a los comentarios. Juan Pablo me pregunta si el tipo ciego, ¿cierto? Es el más común de revisión por par, ¿no implicaría esto una desventaja para nuevos autores frente a otros que ya tienen más reconocimientos en sus respectivos campos? No, en realidad, Juan Pablo, esto lo que hace es que si el editor, nuevamente te hablo en nuestro caso, considera, a pesar de que seas un investigador joven, un autor joven dentro de tu campo científico, considera que tu investigación es novedosa y es aplicable para su revista, lo va a enviar a los pares revisores. Ellos ya, obviamente, desde este momento, pues reconocen que el editor identificó que es una temática relevante para él.
¿Ellos qué van a hacer desde su perspectiva? Y obviamente tienen que conocer la revista y lo que ha publicado la revista, el revisor, para poder hacer un comentario. O sea, el revisor no decide si se acepta o no se acepta tu manuscrito. El revisor lo que hace es dar comentarios acerca de tu manuscrito. El editor es el que hace esa última decisión. ¿Listo? Para aclarar de pronto ahí lo que mencionas como desventaja, en realidad ahí lo que hace el revisor es darte comentarios. Ya vamos a hablar un poquito de cómo responder a sus comentarios. El costo de transferencia ¿tiene costo de transferencia? No, no tiene costo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a ver. Entonces, bueno, cómo responder a los comentarios de los revisores de la manera más calmada posible. Entonces, esto también está dentro de uno de los artículos escritos dentro de nuestro portal público, elsevier.com, y lo que mencionan es algunos consejos que ustedes podrían llegar pues podríamos llegar a dar de cómo responder de la mejor manera de pronto a una revisión un poco agresiva, ofensiva, en donde esto no es aconsejable. Nuestros editores hacen estos también requerimientos a los revisores de cómo hacer los comentarios para los autores, entendiendo y respetando, ¿cierto?, a la persona que está detrás de todo este proceso y de la misma forma de ustedes hacia ellos. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Mantener la calma, ¿cierto? Una de las primeras pasos que se aconsejan es que cuando llegue esa carta de decisión, lea los comentarios. Entonces es muy agradable ver esto porque dice como tómese su tiempo para que usted pueda comprender los comentarios de los revisores y considere lo que le piden que haga. Se le dará en este momento un marco de tiempo para poder revisar estos comentarios y dar su respuesta. Entonces, no trate de responder de inmediato, tómese su tiempo, ¿vale? Porque a veces, supongamos, nos decían, pueden tomarse 5 días si necesita más tiempo, porque lo que nos han dicho los comentarios son muy fuertes, ¿cierto? En algunas ocasiones. Pero si no conocen nuestra investigación, entonces deben tener presente cómo el proceso y cómo se hace esta designación de los revisores. Obviamente, siempre, lo mismo que les mostramos nosotros aquí, les pedimos a los revisores la más respetuosos posibles en sus comentarios hacia los autores, ¿cierto? Porque ustedes han invertido un tiempo valioso para poderle dar visibilidad a su investigación. Entonces, a pesar de que ustedes puedan o no puedan estar de acuerdo con estos comentarios, lo deben también manifestar de una forma muy respetuosa. Entonces, pero sí es importante, tómense sus tiempos para dar respuesta a cada uno de los revisores, a cada uno de los comentarios. No dejen, por favor, un comentario de un revisor sin responder. Esto, así ustedes no estén de acuerdo, ya vamos a ver un poquito cómo hacer estas respuestas. Entonces, pero sí deben tener muy presente los tiempos que estipula el editor para entregar esa respuesta. Deben cumplirlos. Si no pueden cumplirlos, deben justificar, enviar unos días antes porque necesitan más tiempo para enviar esas respuestas a los comentarios, pero siempre, siempre cumplir con los tiempos que pide el editor. Ahora, responder. Entonces, una de las funciones de la revisión por par es también animarlos a ustedes como autores a realizar una investigación más sólida. Entonces, piensen en este proceso como una oportunidad para mejorar el manuscrito. Esto pues mejorará notablemente la probabilidad de que sea útil para otros investigadores en su nicho. Después de permitirse un día para procesar los comentarios, nosotros entendemos, ¿cierto?, que puede ser a veces un poco frustrante recibir los comentarios, pero tómense su tiempo. Esto les va a permitir hacer y pues responder de la mejor manera.
Siempre porque a veces veíamos eso, recibimos el comentario y de pronto no nos gusta, respondemos enojados y tratamos de responder lo más rápido para que se haga la publicación lo más rápido posible, y ahí es donde, a pesar de que hayas recibido comentarios, igual puede ser rechazado tu documento, ¿cierto? Si el editor vio que no tomaste de manera respetuosa los comentarios, si vio que no te tomaste la oportunidad de responder o de hacer ajustes si era necesario, pues puede también haber un rechazo en ese momento. Entonces, nuevamente, tener en cuenta que el editor de la revista va a recibir sus comentarios, se los podrá reenviar a los revisores, y de ahí depende mucho que las respuestas que ustedes den sean muy amables y sean objetivas, que equilibren, ¿cierto?, entre los comentarios que ustedes están haciendo, que sea algo conciso y que sea completo en el momento de la respuesta. Siempre comiencen agradeciendo a los revisores por identificar pues de pronto esas oportunidades de mejora en el artículo, y permitiéndole como ese espacio para fortalecer en la investigación antes de la publicación. Ahora, la refutación es un arte, ¿cierto? Entonces, a veces es difícil, a estos momentos en donde no estamos de acuerdo con un comentario, argumentar, ¿cierto?, por qué no se debería hacer ese ajuste. Entonces, siempre sea cortés, porque no es necesario que ustedes hagan todos los cambios que se solicitan por los revisores, o eh, que se tenga que hacer los ajustes, o el cambio de lo que se está solicitando si ustedes son las autoridades en la investigación, en su investigación. Entonces, si ustedes consideran que hay un comentario que no da lugar de pronto hacer revisión, de manera muy cortés y muy sólida, respalden con evidencia su posición en la respuesta que le están dando. Por favor, nuevamente, hay que responderle a todos los revisores, hay que responderle todos los comentarios, todos, absolutamente todos, porque cuando no se hace, se considera también de pronto como una falta de respeto hacia el revisor, ¿cierto? Respondieron los demás, pero no quisieron responder a este comentario. Me preguntan que si el Elsevier tiene un listado de revistas de rankings por cuartiles en Scopus y en WOS, y si en Open Access, que si nos pueden enviar el link. Mira, sí, con mucho gusto, lo voy a apuntar y se lo comparto a Betty dentro de las presentaciones que yo les voy a compartir. Estas presentaciones también, me lo voy a apuntar por acá, les pido un momentito, para que no se me olvide, y les incluyo esta información para que lo puedan ver. Del listado de revistas Elsevier en rankings y Open Access. Ahora, vamos a tener aquí también la oportunidad de hacer una lista. ¿Listo? Esta es una práctica, o una muy buena práctica, que se aconseja hacer cuando ustedes reciben los comentarios. Hagan un Excel, comentario por revisor, o sea, una página por revisor. Comentario recibido, página donde se está haciendo ese comentario, cuál va a ser su respuesta. Esto a ustedes les va a ayudar también a identificar que están cubriendo todos los comentarios. Esta es una muy buena práctica. Y así ustedes pueden hacer igual el checklist de que todo está, si se hizo un ajuste, en dónde se hizo el ajuste, si se está haciendo refutando una respuesta, dónde está. Entonces esto lo pueden ustedes visualmente tener más claro si se hace una lista. ¿Listo? Enumeren los comentarios. Esto también es bastante interesante. Esto les da a ustedes una dinámica nuevamente de organización para responder luego también en la carta de respuesta hacia el editor. ¿Cuáles se hicieron, en dónde se hicieron los cambios? Que eso se va incluido en la carta de respuesta para que el editor rápidamente vea. Y de pronto colores que están usando. Usualmente es una tabla de 4 columnas. En la primera es el número del comentario, ¿cierto? O luego viene en la segunda columna
Reescriban el comentario en sus propias palabras. ¿Qué es lo que entienden de lo que está haciendo o diciendo el revisor en sus propias palabras? Esta será la segunda columna. Luego de eso viene la tercera, que será la respuesta propuesta, y la cuarta va a ser el número de la página desde donde se está haciendo ese comentario, ese ajuste, y de esa manera la organización les va a ayudar a ustedes muchísimo en el momento de responderle al editor. Entonces aquí se aconseja tomar dos enfoques. El primero es revisar los comentarios que no tienen muchos cambios drásticos. Entonces esa lista que ustedes hagan y los comentarios o incluirla en sus propias palabras en la segunda columna les va a ayudar para definir rápidamente cuáles sí son cambios que tienen que hacer drásticos, cuáles son solo comentarios o respuestas o argumentos que deben hacer para justificar de pronto un párrafo que se incluyó desde la metodología o ellos necesitan más información. Entonces, estos comentarios que no tienen cambios drásticos, como la gramática, la ortografía, hacen que ustedes también puedan responderlos más rápido. ¿Listo? Entonces, este es el primer enfoque que nosotros aconsejamos hacer. Y así van avanzando, sienten que van avanzando en ese proceso. Y el siguiente enfoque es ya ver los comentarios con mayores cambios, que posibles son los experimentos o los temas que no fueron considerados y que son los que el revisor menciona que deberían estar incluidos. Entonces estos van a tomar un poco más de tiempo y aquí es donde ustedes van a necesitar pues un poco más de concentración. Esta práctica también de la lista, hacer la lista en estas columnas le permite nuevamente al editor revisar que ustedes tomaron todos los comentarios, que evaluaron todas las opciones y realizaron los ajustes donde consideraron que era pertinente. ¿Listo? Y por último, pues ellos lo apreciarán. Si ustedes organizan su respuesta, si ustedes envían esta lista de respuestas y un documento con los cambios que se realizaron, esto le va a facilitar mucho el trabajo al editor. Y efectivamente, pues los tiempos de aceptación, rechazo o de publicación. Ah, no estoy mostrando las columnas, solo las estoy mencionando, Jacqueline. ¿Listo? Estoy todavía en el ciclo bueno, igual si quieren acá lo puedo compartir un poquito mejor. Regálenme un momento a ver si desde acá. Ah, bueno, aquí, claro, ya entendí, no se estaba moviendo. Regálenme un momento. Aquí ustedes están viendo la respuesta, ¿sí? Listo. Ahí estás viendo la respuesta. Ay, discúlpenme. Bueno, igual les voy a compartir la presentación. Pensé que sí la estaba moviendo hacia abajo. Les pido una disculpa. Pero bueno, vamos en esta parte. ¿Listo? Lo apreciarán. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? El envío debe tener 4 cosas. Vamos a tener la carta de respuesta. Vamos a tener la lista de respuesta, el documento de seguimiento de los cambios y una versión más limpia del manuscrito. ¿Listo? Esto es lo que se aconseja en el momento en que ustedes estén dando respuesta a esos comentarios. Entonces me hacen una pregunta. Adicional a las recomendaciones, también es relevante tener un supporting information para contestar la pregunta de manera más objetiva. No estoy segura a qué te refieres con supporting information. Entiendo que lo que yo mencionaba en las recomendaciones es, claro, desde la investigación que ustedes realizaron, siempre deben, si algún comentario es necesitamos de pronto hacer este ajuste o no comprendemos muy bien a qué se refieren con esta información que están incluyendo, hay que, con información válida del ejercicio que ustedes realizaron, responder al comentario. Entiendo que más o menos es la pregunta que me estás haciendo. Si no, con gusto me puedes ampliar un poquito más y la retomo en un momento. Me preguntan que si puedo repetir las columnas. Sí, claro. Entonces, regálenme acá. A ver si tengo las columnas. Bueno, no, pero se las voy a incluir dentro del chat. ¿Les parece? Como para que lo puedan
Un momento y miramos aquí. Entonces, en la primera, listo. Se los voy a compartir por... Ah, bueno, creo que aquí también puedo hacer en la respuesta a este para que todos lo puedan ver. Me comentan si en las respuestas del Q&A pueden ver el comentario. Ahí les puse de manera detallada cuáles son esas 4 columnas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener también aquí? Un momentito, me regreso acá. Listo, entonces la carta de respuesta, que tengo varias cosas abiertas, listo, entonces, la carta de respuesta debe ser una presentación breve, cortés. Hablábamos un poco de agradecer al tiempo de los revisores y pues por los comentarios recibidos. Esta es usualmente escrita por el autor correspondiente, que es la persona que está en constante comunicación con la revista y el editor, porque es la persona que envió el manuscrito para evaluación. Entonces usualmente debe ser escrita o firmada por el autor correspondiente. Ahí lo que se pretende también es hacer la presentación con este listado que estamos sugiriendo, pues identificar pues de esos comentarios que se hizo en el desarrollo, en el ejercicio de reestructurar o mejorar el documento, y luego en la lista de respuestas el editor pues va a confirmar que ustedes respondieron todo, tienen sus argumentos, en dónde, en la qué páginas hicieron esos ajustes. Recuerden, la columna 4 será la de los ajustes. Entonces aquí esa lista de respuestas pues ayudará mucho en el proceso. El documento del seguimiento de cambios, aquí varios de los autores también me mencionaban, usualmente lo hacen con el seguimiento de cambios de Microsoft Word. Hay otros autores que lo hacen desde otros plataformas, que también es válido, pero ¿cuál es la idea? Que dentro de ese manuscrito que ustedes están o tuvieron de referencia, ¿verdad? Marquen en un otro color en donde se hizo ese ajuste, si se hizo, ¿listo? De pronto una imagen, una gráfica que se incluyó, lo pueden hacer si supongamos ustedes uno de los comentarios es nos hace falta de pronto información para entender un poco más esta metodología y ustedes encuentran que la forma de resolver ese comentario es una gráfica, la pueden incluir, pero tienen que justificar por qué la incluyeron y a qué comentario corresponde. ¿Listo? Sí lo pueden hacer. Entonces, vamos a tener aquí pues esa opción en donde rápidamente el editor, por la diferencia del color en el documento, va a identificar rápidamente dónde se hicieron los ajustes y luego ya una versión limpia en donde ya está pues el manuscrito con los cambios realizados. ¿Listo? Por eso nosotros aconsejamos y llamamos a esto the calm way. ¿Listo? Es la forma más calmada y lo que nosotros aconsejamos en que ustedes puedan responder a esos comentarios. Tómense su tiempo. El editor les va a decir, en tanto tiempo necesitamos sus respuestas, ¿cierto? No, a veces mírenla si quieren así de reojo. Alguien me decía, no, es que es súper estresante, me angustio, quiero terminar como el proceso, sí, pero esto es vital en el momento también de aceptación del manuscrito. Creo que, Rafael, ¿me quieres hacer una pregunta? ¿O todavía? No, te quería decir que hace 6 minutos que tenía que haber empezado mi charla, que vayas terminando. Ay, mira que yo lo tenía a las 9:30, discúlpame. Nada. Te pido una disculpa, Rafael. Mil amores, no te preocupes. Ya estoy terminando en lo ultimito y te dejo disculpa, me lo tenía en mi mente hasta las 9:30. Bueno, entonces, nada, pues respetando también los tiempos de Rafael y le pido en serio una disculpa. Les envío, si les parece, como las partes finales de la presentación, voy a hacer una grabación para que la puedan ver también de lo que se aconseja en estos procesos. Ya íbamos igual terminando en el momento de cómo responder a los pares, pero toda la información lo vamos a encontrar aquí. ¿Cuáles son esos posibles escenarios de los revisores?
en los varios momentos que ustedes pueden estar presentándose, ¿listo? Acá lo van a encontrar y vamos a tener también información sobre la promoción del manuscrito. Les doy algunos tips de cómo mejorar esta visibilidad desde los autores y pues nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo, les voy a compartir toda esta información, les dejo mis datos de contacto para que puedan seguir con la dinámica del día de hoy.